Dios les bendiga, familia, hermanos y hermanas y amigos. Que Dios le bendiga en grande manera. La lectura de la palabra de Dios lo voy a leer en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, que dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Palabras del Señor Jesucristo. Jesucristo hizo referencia a lo que pasó en la época, en los días de Noé. Y donde nosotros vamos a leer lo que aconteció en ese entonces. Lo leemos en Génesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Por supuesto no voy a leer, ¿verdad?, todo ese pasaje de la Biblia, pero voy a leerles un versículo que se encuentra en el capítulo 6 y versículo 5, y dice así, Génesis capítulo 6 y versículo 5: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa era la condición del mundo en los días en que vivía Noé. Y por eso dice nuestro Señor Jesucristo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Así será antes de la segunda venida de Cristo. Y esto no es un cuento, tampoco nos lo están contando, sino lo que estamos viendo todos los días de nuestra vida, los creyentes, los que amamos al Señor, aquellos que hemos sido transformados por el poder de Dios. Sabemos y los estamos viendo la condición en que está el mundo. Así que las predicaciones de los apóstoles no es simplemente porque se les ocurrió decir que estamos viviendo en un mundo perverso y de maldad. A ellos no se les ocurrió decir eso, sino que estamos viviendo ese mundo perverso y de maldad. Dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando la palabra de Dios nos dice que antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, no era que estaban comiendo ahí sopa de res y pozole y bebiendo horchata. No, hermanos y hermanas, no, señores. Estaban en glotonerías y borracheras. Y eso nosotros lo vemos todos los días alrededor de los lugares donde vivimos. Y luego dice, casándose y dando en casamiento. Vivían toda una vida liberal, toda una vida de inmoralidad. Y muchos he platicado con personas, dicen, tales ciudades, tales pueblos cometen tanta inmoralidad. Déjenme decirles que no digamos qué pueblos y qué ciudades, alrededor de nuestros hogares, nuestras vecindades, en el lugar donde nosotros nos encontremos, eso está pasando, lo estamos viendo y lo estamos oyendo. Todas las cosas
que no queremos ver y que no queremos oír, lo estamos viendo. Pero ustedes, hermanos y hermanas, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tenemos que vivir para Él, consagrándonos, perseverando, siendo fiel, porque solamente de esa manera podemos llegar hasta el final. Sé que no podemos ser fieles solos, sé que no podemos perseverar solos, sé que no podemos nosotros consagrarnos solos, porque solamente por nuestra propia capacidad no lo podemos hacer. Pero Dios nos ayuda por medio de su palabra, nos ayuda por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces Él nos va a dar la fortaleza. Entonces Él, su palabra, nos va a purificar, nos va a limpiar para que estemos fieles hasta la segunda venida de Cristo. Porque este es el mundo que estamos viviendo hoy en día. Y luego dice la palabra de Dios en el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice aquí, y no entendieron, porque el hombre no tiene la capacidad. Y además de esto, dice la Biblia, que el Dios de este siglo, el diablo, ha cegado, dice, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Así que el mundo no va a entender. Usted y yo, al testificarles, muchos van a responder. Al predicarles, al enseñarles la palabra, muchos van a responder, muchos se van a arrepentir, pero muchos se van a burlar. La mayoría se burla, la mayoría se ríe, la mayoría cuando uno le habla de Cristo, le habla de Dios, ¿saben qué hacen? Tratan de esquivar y no poner atención a una conversación de esa naturaleza. Y dice la palabra de Dios, haciendo redundancia, y no entendieron. Lo mismo hoy en día. Hoy en día sigamos adelante, predicando la palabra. Crean o no lo crean, porque dice la palabra de Dios, y este evangelio será predicado en todas las naciones para testimonio. Y entonces vendrá el fin. Así que crean o no lo crean, testifiquemos, enseñemos, prediquemos la palabra del Señor, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo, como en los días de Noé. Y así está. El mundo hoy en día está, como decimos en nuestro lenguaje popular, está patas arriba. Sigamos adelante, siendo fiel al Señor, porque solamente siendo fiel, como dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Voy a finalizar leyéndoles el pasaje. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que, mi estimado oyente, si usted no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, será lamentable si usted muere y muere sin Cristo. Y peor sería, triste sería, he escuchado a algunos, ya han muerto, ¿verdad? Por esta peste que está pasando. ¿Saben qué es más triste? Es más triste si morimos sin Cristo, porque si morimos sin Cristo, no hay esperanza. Porque la palabra de Dios nos dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Cristo es la esperanza.
Así que hay que creer en Cristo, hay que arrepentirse, hay que hacer de Jesús el Señor y Salvador de nuestra vida, para que podamos heredar la vida eterna. Cristo es la vida y la vida eterna. Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.